Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 16 de julio de 2019. Calendario económico. Comenzamos con indicadores en la zona euro, específicamente con respecto a balanza comercial, superávit de la zona euro por encima de lo que el mercado había anticipado, 20.2 billones de euros frente a una expectativa de 17.8, son 2.4 billones más. A pesar de la desaceleración económica de la zona euro, continúa presentando unas buenas cifras desde el punto de vista comercial y esto, pues digamos, en cierta medida puede demostrar o puede estar relacionado con una desaceleración importante de las importaciones. Ahora, el banquero central representante en el BCE de Francia, François Villeroy, y se ha dado a conocer también una encuesta de expectativas sobre Alemania que ha vuelto a deteriorarse, pasando desde niveles de menos 21 unidades hacia las menos 24 unidades y medio. Recuerden sobre el tema de Alemania, las especulaciones de una eventual desaceleración, incluso alguna recesión para el segundo trimestre de este año. Estamos a la expectativa de la publicación de estos indicadores, teniendo en cuenta que ese periodo o ese trimestre ya terminó. Hoy continuaremos recibiendo declaraciones de varios miembros de bancos centrales, director del Banco de Inglaterra. Tenemos también nuevamente al presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, el señor Bowman, y tendremos otras dos participaciones ya hacia finales de la mañana, quien es el presidente Dallas, Robert Kaplan, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en París. Y algunos creen que puede dar declaraciones adicionales sobre lo que piensa la Fed. Desde nuestro punto de vista, pues no creemos que en una sola semana haya información suficiente para que él cambie o agregue algo a su discurso de testimonio semestral en el Congreso de los Estados Unidos. Con respecto a Estados Unidos, tenemos datos de productos importados, un descenso más fuerte de lo que el mercado anticipaba, 1.9%, precios de importados en los últimos 12 meses unidos, teniendo en cuenta dos factores. Primero, caída de precios de petróleo y segundo, fortalecimiento del dólar. Se han contraído el %, el mercado estaba calculando una contracción mayor del 2.3%. Ventas minoristas en Estados Unidos han dado una buena sorpresa el día de hoy, crecimiento del 0.4%, mercado esperaba el 0.2%, aparentemente este segundo trimestre del año, anunciado el presidente de la Reserva Federal, está mostrando un resurgimiento del consumo de los hogares que se ha visto afectado o desacelerado de manera importante durante el primer trimestre. Con respecto a la producción industrial, el mercado está esperando relativa estabilidad, crecimiento solamente del 0.1%, acaba de ser publicado, de hecho mostró estancamiento del 0%, de alguna manera esto puede ayudar un poco a la presión de corte de las tasas de interés. El día de ayer las tasas habían cerrado al 2.09, el dato de ventas minoristas en Estados Unidos que había sido alto lo había llevado al 2.13, casi 2.14, y ahora esto de producción industrial que estuvo un poquito más débil probablemente le frene ese ímpetu que estaba registrando el mercado de renta fija. Tenemos, como es usual, varias colocaciones de corto plazo en los Estados Unidos. El día de hoy es la colocación de tesoros a un año por un monto total de 26 billones de dólares. La jornada cerraría con la publicación de la inflación en Argentina, donde el mercado espera que frente al mes anterior la inflación mensual descienda del 3.1 al 2.6%. Recuerden que en Argentina la inflación está en niveles cercanos al 50%. El Fondo Monetario Internacional calcula que este año cerrará con inflaciones cercanas al 40%. Más adelante hablaremos un poco más sobre el tema de las elecciones. Y en los Estados Unidos cerraría un nuevo miembro de la Reserva Federal, ya nos habló la semana pasada, donde él se mostraba inclinado o sesgado hacia apoyar dos recortes de tasas de interés para dar la visión o confirmar o mejorar la credibilidad de la Reserva Federal con respecto al cumplimiento del objetivo inflacionario del. Con respecto a lo que hemos visto en los mercados durante esta mañana, pues los cambios eran muy moderados, siguen muy pendientes en los Estados Unidos de la temporada de publicación de resultados, que será empleada también por Raúl. Hoy, de manera específica, continuamos recibiendo indicadores del sector bancario en los Estados Unidos o resultados del sector bancario con Wells Fargo, JP Morgan y Goldman Sachs. Importante acá, el día de ayer, como lo mencionó Raúl, si bien es cierto, Citigroup superó las expectativas de utilidades por acción, 1.83 frente a 1.80, lo que se observó fue una contracción del margen neto de intereses y por eso el día de ayer esta superación o esta sorpresa de las utilidades de Citigroup no fue
acompañada de una buena en el precio de la acción. De hecho, durante gran parte de la jornada Citigroup estuvo descendiendo, al final se recuperó, pero dejó un mal precedente para el resto del sector financiero, que en temas bancarios el día de ayer perdía el 1%, en temas del sector financiero como un todo, un medio punto porcentual. Hoy, como veremos más adelante, Raúl nos hablará sobre temas de JP Morgan, donde efectivamente vemos algo de desaceleración en ese margen de intereses, que era la preocupación cuando veíamos el aplanamiento de la curva de rendimientos en los Estados Unidos. Recuerden esto, los bancos en teoría se endeudan a tasas de corto plazo, prestan en tasas que están relacionadas con las tasas de largo plazo, y cuando la curva de rendimiento se reduce, pues los préstamos o los que se reducen en tasas de interés y reducen los márgenes y las utilidades del sector bancario. Así que esto es lo que en apariencia está o pudo haber sucedido durante este segundo trimestre del año, y vemos un sector bancario muy quieto. Un gestor de uno de los hedge funds en los Estados Unidos está mencionando que las posiciones de estas entidades o de esos gestores de recursos han cambiado de manera importante entre el mes de marzo y actualmente. En marzo ellos tenían una posición dominantemente corta, es decir, esperaban caídas en precios de las acciones por un monto total o el equivalente al 25% de los recursos que ellos gestionan. Actualmente, dice este gestor, están largos, es decir, están comprados en acciones en un 50% de los recursos que ellos gestionan, y dice que históricamente cuando ellos están tan con poco espacio de valorizaciones, y que es muy probable que se dé algún tipsa en esa dinámica. Es simplemente una advertencia más de lo que hemos venido escuchando durante los últimos años, de que los precios de las acciones en los Estados Unidos han acumulado una variación positiva, en concepto de algunos un poco exagerada, y que por eso es muy probable que se produzcan en las próximas jornadas algunos retrocesos. Con respecto al tema del Brexit, los bancos británicos están manifestando que en las últimas semanas, con toda esta incertidumbre de que el primer ministro sea el señor Boris Johnson, partidario de un hard Brexit, lo que están haciendo las empresas es retrasando sus programas de inversión. Los bancos están diciendo, estamos viendo que en el corto plazo varias compañías han dejado de solicitar créditos con el planes de expansión. Así que esto es una advertencia de lo que está sucediendo esta madrugada. Los dos candidatos que nos quedan para primer ministro, el más opcionado Boris Johnson, e incluso el otro, que es el actual ministro de Relaciones Exteriores, el señor Hunt, nos estaban mostrando que no son muy propicios a apoyar ese salvaguarda que se tenía en la frontera de Irlanda para, digamos, de alguna manera convencer a la zona euro de hacer esta firma del acuerdo. Es decir, que si que es uno de los factores importantes en ese acuerdo que se había alcanzado entre Theresa May y la zona euro, no es apoyado por los dos candidatos que nos queda, pues ya vamos entendiendo que poco a poco se dificulta aún más este tema de un Brexit con un acuerdo, y por eso los empresarios están tomando esas decisiones. Así que hay aquí un factor de riesgo que vamos a estar evaluando próximamente. De hecho, este factor de riesgo no lo hemos dejado de ver en los dos últimos años, pero a veces se activa y se desactiva. En este momento estamos eventualmente en un proceso de reactivación. Y hay unos anuncios que no entiende muy bien el mercado el alcance del mismo. El presidente Trump dice que ante la negativa del Congreso de los Estados Unidos, más específicamente el Partido Demócrata, a aprobar el acuerdo de libre que alcanzó, la renovación del acuerdo de libre comercio Canadá y México, él dice que tiene un plan mejor, pero todavía no sabemos cuál es su plan mejor. Entonces es interesante ver acá, recuerden lo que hemos dicho hace varios ya semanas, incluso meses, sobre ese acuerdo de libre comercio entre México y Canadá, que los demócratas se lo van a bloquear tal y como lo han bloqueado en pasadas ocasiones. Entonces, un presidente republicano, más aún que tenemos un presidente tan controversial como el señor Donald Trump. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P se mantuvo relativamente estable en la jornada del día de ayer, principalmente que los resultados de Citi fueron superiores a los estimados por el mercado, pero como Daniel lo mencionaba anteriormente, el margen neto se contrajo levemente. Relevante destacar que según diferentes analistas del mercado, según el consenso, se estima una caída superior al 2% de las utilidades del índice para este trimestre de resultados, donde como tal, en caso de que sea inferior a este dato, como tal se podrían registrar un importante driver para que las acciones sigan registrando nuevos máximos históricos. Además, cabe seguir como tal el outlook de las compañías para el 2020 y las perspectivas acerca de la guerra comercial y la desaceleración económica mundial. El día de hoy los futuros ganan valor, principalmente destacar que los resultados de JP Morgan, Johnson & Johnson y Goldman Sachs fueron superiores a los esperados por el mercado. Esto también podría
generar una mayor tracción hacia nuevos por otro lado, cabe recordar que en la jornada del día de hoy reportará resultados United Airlines y Wells Fargo. Por el lado del dólar, este se fortalece ante nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Principal sacar que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino mencionó que las declaraciones del presidente Trump para llegar a un acuerdo son engañosas. Esto como tal generó cierto ruido en los mercados. A su vez, crecen los temores de una mayor desaceleración económica mundial, donde el euro se debilita fuerte luego de que la confianza de los inversores CEU fuera inferior a lo estimado por el mercado y como tal da mayor señales de una mayor recesión económica alemana. Por otra parte, las ventas minoristas norteamericanas expandieron el mercado, crecieron el 0,4% y el mercado esperaba un dato del 0,1%. Esto como tal ha impulsado también la fortaleza del dólar. Y finalmente la libra esterlina es la divisa que más pierde valor, principalmente destacar que los dos candidatos favoritos para suceder a May, es decir, Boris Johnson y Jeremy Hunt, mencionaron que no estarán dispuestos a aceptar la salvaguarda de Irlanda del Norte. Cabe recordar que ese es de los temas que más se había discutido y se había puesto May para llegar a un acuerdo con la Unión Europea, donde en caso de que no vayan a aceptar esta salvaguarda de Irlanda del Norte, lo que generaría son mayores presiones para un Brexit sin acuerdo. Sin embargo, las utilidades promedio del índice superaron como tal las expectativas del mercado. Podemos ver como tal la libra esterlina perdiendo fuerte valor por una mayor de un hard Brexit, como Daniel lo mencionaba anteriormente. Esto fue todo del mercado de divisas. Los dejamos con commodities con Daniel. Bueno, entonces estamos registrando un descenso del precio del petróleo en apariencia de la rápida reactivación de la producción en las plataformas del Golfo de México, después de esta moderación. Recuerden que en algún momento o en el peor momento del fin de semana, cerca del 78% de la producción a cargo de Estados Unidos en el Golfo de México estaba paralizada por, digamos, el traslado de los empleados a zonas seguras. El mismo día domingo ya habían empezado como a reactivar esas plataformas, se había recuperado 80.000 días de producción solo en el domingo y el día de ayer continuó este proceso de recuperación. Así que digamos que el mercado petrolero de todas maneras, a pesar de este descenso, continúa transándose muy cerca a los $60 el WTI. Con respecto a ese pacto de no proliferación nuclear que habían firmado algunos países con Irán, el Reino Unido, Francia y Alemania descartaron por el momento activar el mecanismo de solución de conflictos en este acuerdo, diciendo que hasta el momento el incumplimiento de Irán era poco significativo, había incrementado la cantidad de uranio que tenía en su posición y por otro lado había incrementado el enriquecimiento de niveles del 367 autorizado al 4,5%. Sin embargo, en el Reino Unido, el ministro de Relaciones Exteriores, precisamente el señor Hunt, había dicho el día de ayer que Irán tendría la capacidad de fabricar su bomba atómica dentro de un año, de continuar con esta tendencia y que por eso pues hay una ventana estrecha de tiempo para arreglar la situación. Irán, como el día de ayer, se estaba mostrando propicio para iniciar unas conversaciones con los Estados Unidos siempre y cuando se eliminaran todas estas sanciones implementadas. Mientras tanto, Estados Unidos también dice que está abierto a las negociaciones, pero manteniendo las sanciones como tal. Así que vemos algo de relativa tranquilidad de corto plazo. De todas maneras, geopolíticas de las últimas 2 o 3 semanas es lo que ha llevado en cierta medida los precios del petróleo desde los niveles de los 55 hacia los 60 para el WTI. Y con respecto a la elección de Rusia, una agencia estatal, Interfax, comunicó que su nivel de producción había descendido en 0.18 o 11.14 millones de barriles día hacia los 11 millones de barriles para mediados de mes. Con respecto al mercado de renta fija, habíamos estado, como mencionamos al comienzo de este comité, registrando unos incrementos en tasas. Esta mañana estaba reversándose parcialmente. Ayer, de hecho, en horas de la tarde se reversó la mayoría de los básicos desde niveles del 2.14 al 2.09. Esta madrugada estábamos ahí en ese nivel. Sin embargo, con el dato de ventas minoristas que duplicó la expectativa en términos de crecimiento para los Estados Unidos, hubo un repunte hacia niveles del 2.13. Este dato de producción industrial en estancamiento para el último mes de medición, creemos nosotros, va a servir para frenar pues este auge que había estado registrando la dinámica de las tasas de interés.
Con respecto a algunas declaraciones que nos han llamado la atención, recuerden el escándalo que hubo durante la crisis de la manipulación de la tasa LIBOR. Cada uno de los países en el mundo ha venido trabajando en su alternativa para esta tasa. En los Estados Unidos tenemos una tasa que se llama el SOFR, la cual pues depende del mercado de repos de los tesoros como mecanismo pues un poco más líquido y menos manipulable para tener una tasa de referencia. Pues bien, el presidente de la Reserva de Nueva York le solicitó y le recomendó a las diferentes entidades que flipan en los Estados Unidos adoptar esta tasa en reemplazo de la LIBOR cuanto antes para que no les coja la noche en términos generales. En el Reino Unido el regulador dice que este reemplazo tiene que ser para el año 2021 y la tasa es denominada para el caso Sonia, para el caso japonés Sonar y para el caso de Suiza, no, para el caso de Suiza Sonar. Muy parecido al no determinado para Japón. Entonces, de alguna manera estamos viendo que durante los próximos años vamos a tener varias tasas de interés nuevas como referencia mientras el mercado va haciendo reemplazo. Eso es todo por el mercado internacional. Vamos a continuar con el informe Colombia. Con respecto a hay que destacar la publicación de resultados, o más bien de indicadores del día de ayer en Colombia. Con respecto a esto, las ventas minoristas reaccionaron sorpresivamente al alza, crecimiento del doble de lo que el mercado había estado anticipando. Esto es inusual. El mercado consideraba un crecimiento del 5%. El consumo interno creció de manera puntual en el mes de mayo el 8.2%. Así que es un primer dato muy positivo, mostrando aceleración. No podemos, digamos, de alguna manera mostrar que ya la recuperación económica de Colombia esté tomando forma definitivamente, pero sin duda es un hecho a resaltar. Esta sí es una noticia positiva, no la dinámica de la confianza del consumidor, pero sí esta reacción del 8% de crecimiento de las ventas minoristas. Y por otro lado, decepcionó un poco fue el crecimiento de la industria. El mercado apostaba a un crecimiento del 4%, fue del 3.2%, aunque uno podría mencionar que estamos en tablas entonces con estos indicadores, uno por encima, uno por debajo. Digamos que el dato de ventas minoristas en esta ocasión puede tener un poco más de validez y esto daría algo de presión adicional sobre las tasas de negociación de deuda pública. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. También por la otra noticia, la Contraloría General de la Nación habló acerca de los hallazgos de Hidroituango. Como tal, la Contraloría considera, bueno, hizo una evaluación con una banca de inversión llamada Inverlink, donde considera que el daño fiscal del proyecto asciende a los 4 billones de pesos y podría aumentar en la medida de que se retrasa la entrada en operación del proyecto. Como tal, la compañía considera que el 45% está asociado a un mayor valor de las obras principales del proyecto, es decir, alrededor de 2 billones de pesos, seguido de una inversión en infraestructura y un tema de ingeniería y administración. Teniendo en cuenta lo anterior, la Contraloría considera que esa destrucción de valores se tiene en cuenta que a la fecha no, la hidroeléctrica como tal no está terminada y esto como tal podría generar repercusiones futuras adicionales para la compañía como tal. Según el modelo de la banca de inversión, consideran que el lucro cesante de PM estaría estimado alrededor de 1.2 billones de pesos adicionales, donde según como la compañía lo mencionó anteriormente, esto ya estaría cobijado. Cabe recordar que tienen alrededor de 628 millones de dólares en temas de pólizas de seguros y a su vez cabe recordar enajenación de activos donde se está la venta de ISA y otros activos a lo largo de la región. Desde el punto de vista técnico tenemos el Colcap, el cual ganó un poco de valor en la jornada del día de ayer, siendo el comportamiento de los mercados de renta variable luego de esa flexibilidad, este cambio de postura de la Reserva Federal, generando como tal mayores valorizaciones para los mercados en el mundo. Por el lado volúmenes, finalmente volvimos a subir. Se negociaron 152 mil millones de pesos, de la acción más negociada fue Ecopetrol con 24 mil. El día de hoy ese comportamiento podría seguir, donde cabe recordar que el siguiente nivel aprobado 1.630 puntos, que es el máximo del año y también el máximo
que se ha registrado desde la caída de los precios del crudo. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de la vivienda, la cual teniendo en cuenta ese buen comportamiento del sector financiero, en la jornada del día de ayer registró un nuevo máximo histórico, cerró en 42.000 pesos, principalmente teniendo en cuenta los datos de mayo del sector financiero, donde como tal se puede obtener una dinámica sobresaliente sobre la utilidad de la compañía. Consideramos que este comportamiento podría seguir en la medida de que las provisiones disminuyan y como tal se observa que el apetito por parte de extranjeros se mantiene en la especie, es decir, menores, mayores recuperaciones y también una dinámica de flujos extranjeros en la especie podría seguir que esta siga registrando unos máximos históricos. Como tal, en GSC observamos que en el corto plazo podría ser atractivo empezar a tomar utilidad cerca de los 43.000 pesos por acción. Y finalmente tenemos la acción de TAM Holdings, la cual cabe recordar que ha mostrado una débil recuperación, teniendo en cuenta que se mantienen como tal las investigaciones por el lado de ríos de gobierno corporativo. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer que la compañía logró evitar una demanda por parte de unos accionistas, donde como tal se le acaba de encubrir un esquema de sobornos, y la jueza en Estados Unidos como tal mencionó que las acusaciones son vagas y sin fundamento. Consideramos que esto podría generar posibles upsides sobre los precios de la acción, ya que en la medida de que cualquier noticia positiva por parte del gobierno corporativo de la especie podría como tal generar valorizaciones. Cabe destacar que está altamente descontada contra sus fundamentales. Esto fue todo teniendo en cuenta lo anterior. Como tal, en caso que se dé a conocer información adicional, podría empezar a ser atractivo compra especulativa como tal de especie. Este fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. En el dólar, el día de ayer se negociaron cerca de 922 millones de dólares en el mercado colombiano y con la cotización que cerró en los 3.191, llevamos cerca de 2 o casi 3 semanas en un rango de negociación muy estrecho alrededor de los 3.200. Hoy hay algo de recuperación del valor de mano de lo que ocurre internacionalmente. Estamos cotizando en este momento entre los en los 3.203 pesos por dólar actualmente. De acuerdo pues al indicador técnico de bandas, habría un siguiente nivel por superar, que está muy pegado pues al de negociación actual, los 3.205, y arriba tenemos 3.218 como posible siguiente objetivo en caso de mantener esa tendencia. Sin hemos mencionado previamente o en este momento hay un rango estrecho de negociación muy cerca a estos 3.200. No tenemos nuevas noticias por el momento para compartir. Con respecto a lo que son los test en Colombia, el día de ayer cerraron cerca del 5,12%, hoy están abriendo cerca al 5,11% sin mucha variación. Dato de ventas minoristas del día de ayer generó algo de alza, pero digamos que el ambiente internacional de bajas tasas de interés hace difícil que pues presentemos una fuerte corrección al alza por el momento. Esta corrección no se ha dado a pesar de que, pues como ustedes bien saben, la inflación en Colombia ha venido repuntando y de alguna manera pues uno podría haber estado esperando pues una corrección mayor luego de una caída casi que sin descanso desde niveles del 5.80 que tuvimos los test 2024 en el mes de mayo hacia los niveles actuales. Al alza, cualquier nivel de corrección, incluso hacia niveles del 5.25, todavía no supondría cambio de tendencia porque la volatilidad ha sido muy alta durante el periodo entre mayo y junio, pues para corregir todo este movimiento y empezar a hablar de alguna corrección un poco más fuerte, todavía tenemos un suficiente espacio alcista de 10 puntos básicos. En deuda corporativa, el día de ayer se negoció muy poco, 6.300 millones a través del sistema transaccional y 700.000 millones de pesos de registro. Lo más transado nuevamente fueron títulos con tasa fija, vencimientos entre a 2024 y a 2019, es decir, muy corticos, o a los 5 años, que es donde pues estaba lanzando una nueva emisión de bonos David. Será el día de hoy. Recuerden, 500.000 millones de pesos en total, con una opción de sobreadjudicación hasta 600.000 millones de pesos,
colocando títulos en IPC a 3, 10 años y tasa fija a 5 años. Si usted tiene apetito pues por un poco más de plazo, los tasa fija pues, serán interesantes, pero nuestra recomendación en este momento es ser cautelosos y ya sea irnos por un IPC, una tasa de rentabilidad pues moderada, cercana en términos nominales al 5,5% y digamos que esperar para mejores momentos de reinversión más adelante. Eso fue todo por el día de hoy, agradecemos su atención, le recomendamos como es usual hacer seguimiento a la información financiera a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por todo, nos vemos mañana en una nueva emisión.